En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026. Bienvenidos a nuestra secuencia RCR Elecciones 2026 y como es habitual nosotros estamos invitando a distintos candidatos que participarán en las elecciones generales del 12 de abril próximo. Y hoy nos está visitando la profesora Rosario del Pilar Fernández Bazán. Ella es candidata a la presidencia de la República por el partido Un Camino Diferente. Qué gusto saludar a la profesora, me gusta tenerla acá. Gracias, un saludo a todos sus seguidores. Gracias por la invitación. Bien, en primer lugar vamos a conocer la hoja de vida de la profesora Rosario del Pilar Fernández Bazán, candidata a la presidencia de la República por el partido Un Camino Diferente. Hoja de vida. Rosario del Pilar Fernández Bazán nació el 19 de enero de 1975 en el distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Postula a la presidencia de la República y al Senado en las elecciones generales 2026 por el partido Un Camino Diferente. En su trayectoria profesional destaca su labor docente en la institución educativa privada Jan Comeski en Trujillo, donde se desempeña desde el año 2005 hasta la actualidad. En formación académica registra haber concluido de manera satisfactoria sus estudios de educación básica regular, tanto en primaria como en secundaria. Cuenta con estudios técnicos y no universitario. Tiene experiencia en el sector educativo privado por más de 2 décadas de servicio ininterrumpido en La Libertad. Esta es la hoja de vida de Rosario del Pilar Fernández Bazán. Bien, yo le agradezco nuevamente la amabilidad. Una primera pregunta un poco para distendernos. ¿Por qué usted toma la decisión de ingresar a la política y ahora ya como candidata tanto a la presidencia y candidata al Senado? Bueno, en la hoja de vida habría que corregir algunas cositas. ¿Cómo qué? Como que yo estoy 33 años trabajando ya en educación. Ah, y sigo bueno, trabajando activamente. Ah, ya. Sí, un error seguramente. Bueno, superado ese error. Superado ese error. ¿Y por qué es tal cual importante? Porque a través de las personas, de las generaciones, he podido conocer y reconocer las diferentes situaciones y problemáticas por las que ahora estoy o estamos pasando. ¿Y por qué incurrir en la política ahora como protagonista de esta historia muy bonita, muy difícil y de muchos retos? Yo vengo de una familia política. Mi abuelito, Valentín Fernández Asmat, fue perseguido político, aprista, con los ideales y con ese pensamiento muy bonito y hermoso que ahora fue destruido, liderado por nuestro Víctor Raúl Haya de la Torre. Seguido tengo a mi padre, que también fue líder en el partido aprista. Fue un líder que lamentablemente por la cúpula no pudo seguir más y adelante con este. Tengo un hermano, mi hermano mayor también, que fue alcalde en 3 periodos y también terminó siendo perseguido político. Pues el que va a Chimbote o Nuevo Chimbote, pues ve lo bonito y lo hermoso y el cambio radical que le dio hacer a un centro poblado, a un distrito muy importante. Y ahora con mi hermano César Arturo Fernández Bazán, que ha sido alcalde de un distrito muy importante para la región del Perú en cuanto a cultura y crecimiento. Moche, ¿no? Sí, Moche. Crecimiento para reconocer al Perú y al mundo a través de su... Pero también su hermano ha sido alcalde de la provincia de Trujillo. Por unos cuantos meses, 11 meses, 10 meses y nada más, porque la mafia corrupta lo sacó. ¿Se comunica usted con su hermana? Todos los días, siempre acabamos de tener una entrevista juntos, nos invitaron a los dos en simultáneo, una entrevista muy dinámica, muy bonita. Ya, ¿y cuál es en este momento la situación de su hermano? Hoy es una audiencia que por un tema de protocolo hay que seguir, ya que la persona que lo llevó a esta situación por una difamación y que por hoy está asilado en la República de Argentina, se desistió de esta demanda, pero por el proceso que tiene que seguir, hoy es la audiencia para que el juez escuche a esta persona del desistimiento y él pueda quedar libre. ¿No está en condición ya de asilado?
de asilado político. ¿Sí? Sí. ¿Esto le ha concedido el gobierno argentino? El gobierno de Argentina, el cual le da permiso para hacer mítines, reuniones sociales, militares, políticas, le da permiso para laborar, para estudiar y ejercer como cualquier ciudadano más. Y él, digamos que él es uno de los mentores de este partido político Camino Diferente. Él es el fundador y único líder político. Quien les habla entró como presidenta del partido político. ¿Y por qué esta estrategia de él ser el candidato a la presidencia y yo a la vicepresidencia en un primer momento y también antes de que esto se haga por la formación del partido, la presidenta del partido? Porque voy a ser y soy la única persona que este partido se mantenga sólido y firme en sus lineamientos. Nada ni nadie va a poder transar sin la autorización del liderazgo de César Arturo Fernández Bazán, y estoy yo aquí para respaldarlo. Vayamos un poco ya entrando al tema de cuáles son los principales ejes que ustedes proponen, ¿no? ¿Y cuáles, si tuviera que resumir, profesora Rosario del Pilar Fernández, los temas principales que presenta como propuesta electoral su partido, cuáles serían? A ver, nuestro lema del partido político es cero corrupción, cero delincuencia. Por ende, la seguridad, la economía, salud y educación son nuestros ejes, que lo estamos manejando todos por la necesidad en la que estamos, ¿no? A gritos. Pero si usted me pregunta cómo. No, sí, yo le preguntaba cuáles son los temas principales. Usted me dice corrupción. En corrupción, ¿qué es lo que propone en este caso un Camino Diferente? Terminando con la corrupción, la seguridad viene de bajada. Vamos a terminar con la corrupción democratizando el poder judicial. La seguridad y la inseguridad por la que estamos pasando y por la que no tenemos la seguridad que tanto pedimos a grito, viene desde arriba, de una mafia enquistada ahora y defendida por estas leyes pro crimen. Nosotros, para derogar estas leyes pro crimen, tenemos que ser la mayoría en curules, en el Senado, en diputados, en el Congreso. Tenemos que ser mayoría. ¿Y por qué la necesidad de esta? Porque nos va a permitir democratizar la justicia de tal manera que usted tenga en sus manos la decisión y la capacidad para escoger a tus jueces y a tus fiscales, los que te van a defender, no los que van a liberar a los que ya están sentenciados. Hace poco, en La Libertad, en Trujillo, de una banda de los plataneros, han tomado una banda que ya tienen libre, que ya los tomaron, que desactivaron, que ya los tienen presos. Ya salió un cabecilla. Ya están dando por Trujillo, por las calles. Simplemente esto es un disfraz del actuar de los nuevos generales que llegan a Trujillo para decir que hacen algo, porque solamente y finalmente llegan a estar libres, gracias a estos jueces y fiscales corruptos. Cuando usted dice democratizar, ¿qué significa? ¿Que ustedes están buscando una elección popular de Exactamente, ¿sí? Exactamente. Pero tendría que cambiar toda la Constitución. No, la Constitución no. Mire, si vamos a hablar de Constitución, nuestra Constitución de la 79 fue democrática y solidaria. La que vino en el 93 de un autogolpe dictador, es a donde nos ha llevado. Nosotros teníamos nuestra mejor constitución, admirada por el resto de repúblicas. A esa tenemos que volver, la que defienda al ciudadano, no la que defienda a los millonarios. Porque estas bandas criminales son las que los defienden a ellos, entonces es un círculo de mal vicio. No vicioso, de mal vicio. Entonces tendríamos que cambiar nuestra ley, regresarla a la ley del 79, donde te defiende a ti como ciudadano, como trabajador, que pagas tus impuestos. Te escucha a ti y donde no reprime ningún movimiento de expresión.
Ese por el lado de la corrupción, nos están planteando la democratización de la justicia a través de una elección popular. Sí. El otro tema que va ligado justamente al tema de justicia, al tema de la corrupción, es el tema de la inseguridad ciudadana. Usted es trujillana y Trujillo por muchos años y después ya gran parte de la libertad están azotados precisamente por el crimen organizado, la violencia organizada. Ya no estamos hablando de lo que antes ocurría en Trujillo, simplemente de la colocación de stickers o las amenazas que habían indistintamente. Hoy estamos hablando cómo opera el crimen organizado, cómo van de la mano con la minería ilegal y esto cómo se ha ido propagando a toda la región. Pero si esto lo extrapolamos, lo colocamos en otros ámbitos del país, está ocurriendo unas cosas similares. Desde un eventual gobierno de un camino diferente, ¿qué se haría para contrarrestar, para luchar contra la inseguridad ciudadana? Estamos siendo el Tijuana de México. Ya estamos en lo mismo y de siempre. El monstruo, ¿de dónde viene? Lastimosamente, queridos seguidores, con vergüenza lo tengo que decir, en mi ciudad, en mi querido Trujillo, nacen las bandas criminales por una organización política. Lamentablemente es así. Y cuando vuelvo a traer el tema de la democratización de la justicia, es porque estos jueces y fiscales van a tener que ser primero los encerrados. Son los delincuentes mayores, son los que nos tienen ahora sí encerrados en tu casa, con miedo a salir, jóvenes que desaparecen, niños que desaparecen, todos con balacera. ¿Cómo hacer con nuestros criminales? Cuando los de arriba caigan, los de abajo no les va a quedar otra cosa que desaparecer, y los vamos a desaparecer. No solamente en cárceles con otro tipo de estrategias, donde estén con cámaras adentro filmadas, de los cubiles, donde estén las personas de los altos mandos, allá adentro, para ver cómo es que trabajan, cómo es que lideran, porque ya sabemos que dentro de las cárceles hay las mafias peores y la corrupción, por eso que no quieren desprenderse de la teta de donde están. También las telecomunicaciones. Estas leyes pro crimen han hecho que las telecomunicaciones te den una información cuando ya el plazo para sentenciar ha vencido. De 4 meses es demasiado poco. Entonces, esas leyes pro crimen hay que derogarlas, y con tu voto lo vamos a poder hacer. Los 5 huequitos a marcar, porque sin mayoría no vamos a poder hacer, no podremos hacer nada. El trabajo dentro de las cárceles, quieres comer, tienes que trabajar. Entonces, que quede entendido, de nada sirve ahora desarticular, desarmar, de nada sirve capturar a delincuentes, a las bandas criminales, si después van a seguir libres. Es lo que nos está pasando ahora y ya se expandió por todo el Perú. ¿Y usted qué aplicaría, un modelo tipo Bukele? Es interesante el modelo tipo Bukele. Estuve en julio en San Francisco, Estados Unidos, y hablé con un salvadoreño directo y me decía que el plan Bukele, que muchos de ustedes, Dios mediante, tengamos una reunión también con él, porque si bien es cierto nuestra población demográfica es diferente, pero el accionar podría ser el mismo, tomando otro tipo de acciones cuando las bandas criminales que las tiene adentro y los pocos que quedaban afuera, los de adentro tenían que portarse bien, tanto los de afuera, porque el de adentro lo dejaban sin comer, sin beber agua, sin líquido, sin nada, cuando el de afuera seguía delinquiendo. Entonces, o los sometemos a una buena conducta, porque los tenemos adentro a los cabecillas, pero mientras no tengamos a los cabecillas adentro y tengamos a los pequeños, quieran ustedes, tengan que saber que a las personas que meten presos muchas veces no tienen ni una persona que los defienda, son inocentes y sirven de pantallas para un ascenso como lo han hecho este mes. Son tan sinvergüenzas y dejan a los poderosos afuera, peces chiquitos adentro, no, ballenas y tiburones adentro. Ahora, el tema del crimen organizado va muy de la mano con las economías ilegales, ¿no? Antes teníamos un predominio del narcotráfico, hoy no. Hoy
los analistas, los observadores, los especialistas señalan que la minería legal, el avance de la minería ilegal genera una economía ilegal y que esta de otra manera trasvasa hacia el crimen organizado. Usted es de La Libertad, conoce el tema de lo que está ocurriendo en Patás, pero también sé que está viajando a otros puntos del territorio nacional y gran parte del territorio nacional hoy tiene ese peligro latente, la minería ilegal, porque está asociada al crimen organizado. ¿Qué medidas establecería un gobierno de un camino diferente en este tema puntual? Economías ilegales, minería ilegal. Habilitar rápidamente y descongestionar cualquier tema que no les permita en el Reinfo formalizarse. ¿Qué es lo que hace el Reinfo, queridos amigos? Poner obstáculos de muchas y mil formas para seguir siendo informales. Y es a donde el amigo nos dice y que nos lleva y que la libertad, como en otras regiones, lo estamos viviendo. La gente muere a un forado. Nadie sabe, no existe. ¿Qué pasa con estas minerías? Te contaminan. Y lo peor de todo, que sale todo tipo de mineral, no solo oro, sin el permiso del Estado, que se hace el ciego, el sordo y el mudo. No deja los impuestos que tenga que dejar. La Sierra Liberteña no cuenta con ningún hospital a uno, porque todo el oro, el carbón, desde el oro hasta el carbón que pasa, no deja ni un sol al lugar. Muy por el contrario, lo deja destruido. Las cuencas están colmatadas de todo este desastre natural. No hay un impacto ambiental para ellos porque no están regularizados, no necesitan, no quieren. Y es por eso que el famoso Reinfo no les permite formalizarse. Un camino diferente. Minería que contamina, minería que no va. Vamos a necesitar unirnos muy fuertemente con las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares. Por eso el Ministerio de Guerra que vamos a formar, porque sin unirnos fuerzas no vamos a poder tumbar a ninguna mafia de corrupción ni ese crimen organizado que lo único que hace es apoderarse de los terrenos ilegalmente para poder destruir al Perú. O sea, un gobierno de camino diferente le declararía la guerra abierta a la minería ilegal. De todas maneras, pues no quieres, formalízate. Yo te doy la facilidad para hacerlo. Necesito que tú también crezcas. Necesito que en un banco que vamos a crear nosotros, el Banco Minero, así como el BCR, vamos a tener nuestro Banco Minero. Todo oro, toda piedra que salga va a tener que pasar por este banco, el Banco Minero, para que sea exportado debidamente o movido como tenga que ser, dejando los impuestos y recaudando lo que se tenga justamente que recaudar. ¿Ese banco minero sería con capitales privados o usted está pensando en un banco minero al estilo de los 80, que lo mantenía el Estado? Mire, toda empresa tiene que ser del Estado. La soberanía, más de la que ya hemos perdido, no puede ser. Pero sin embargo, si podemos concesionar con una empresa privada, concesionar teniendo la mayoría de acciones por un tiempo determinado para posteriormente nosotros quedarnos allí, es diferente. Por eso es que un camino diferente apuesta también por las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y también, y más, por que estos beneficios, todos los beneficios, sean para el ciudadano que paga sus impuestos. Estamos conversando con el profesor Rosario del Pilar Fernández Bazán. Ella es candidata a la presidencia de la República por el partido Un Camino Diferente. Estaba leyendo su plan de gobierno 2026-2031 y entre otros temas ustedes proponen lo que denomina la regenería del Estado, ¿no? Que incluye la reducción de ministerios de 19 a solo 8, ¿no? Para eliminar duplicidades, sobre todo en temas de seguridad. Y usted acaba de mencionar hace un instante, plantea la creación de un Ministerio de Guerra. ¿En qué consistiría este Ministerio de Guerra? En unir el Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa. ¿Pero no son funciones diferentes?
el trabajo que hace el sector interior, el trabajo que hace. Necesitamos fuerza. ¿Qué pasó? Yo le traigo a la memoria, ya que estamos en Lima, cuando vino el famoso COVID, que nos encerró de una manera injusta. Pudimos haber salido de otra forma de este virus. Y el programa grande lo teníamos con un distrito muy peligroso, muy álgido, que es el Callao. Lo bueno, porque de todo lo malo hay que rescatar lo bueno y hay que hacerlo una oportunidad, querido ciudadano. Lo bueno es que nos demostró con un distrito de alta peligrosidad, donde las muertes sí no son ni por minería ni por nada, simplemente no me gusta si te mato, donde la vida no vale nada, salieron las fuerzas militares del orden y nos demostraron que sí podían cumplir también su rol aquí en la sociedad, pisando tierra. Además, lo necesitamos articuladamente. Es por eso que necesitamos hacer un solo ministerio, porque la articulación debe ser inmediata para que ésta sea productiva y efectiva. No demorar el tiempo que necesite el otro y durante ese proceso, en vez de debilitar a organizaciones criminales, armarlos y fortalecerlos para que estos puedan huir y escapar. ¿Y este Ministerio de Guerra, quién debería manejarlo? ¿Las Fuerzas Armadas o la policía? Porque usted nos explica que uniría tanto el Ministerio del Interior como el actual Ministerio de Defensa. Sí. ¿Y cómo funcionaría? Tendríamos que sacar a los más grandes representantes de cada identidad para que formen su equipo de trabajo. Y nosotros tenemos bien claro, tenemos nosotros ahora en el expenal en Ancón, en el expenal Piedras Gordas, a un senador que tristemente está pasando por una condena que no corresponde, por hacer justicia desde donde él estuvo, el general Prado Rabines. Él actuó y los indicaron como el escuadrón de la muerte, actuando si debería actuar, desapareciendo a algunos otros en enfrentamiento, capturando a otros, pero lamentablemente en una de esas rencillas cayó el hermano de otro alto mando y por esa razón hoy él está preso. Pero ya la justicia va a llegar para él, es por eso que lo hemos nombrado como nuestro senador, para formar el escuadrón de la vida. Sí, justamente eso también yo veía en su plan de gobierno, ¿no? Que formarían o implementarían 10 escuadrones de la vida. ¿Y quiénes integrarían estos escuadrones? Gente que no está, policías, gente militares que no estarían dentro de la corrupción y que ellos en su preparación en inteligencia tiene que ser un equipo multidisciplinario de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, para que formen este equipo. Hoy por hoy, ya se los dije quién tendría que ser el líder, no puedo decir nombres ahora, porque hay que estar dentro de, ver la hoja de vida de ellos también, qué es lo que han logrado, qué es lo que no, porque yo no concibo, señores, de que este enero haya tenido ascenso gente que no se lo merece, no porque te hayan defendido, sino porque hayan estado involucrados en tema de corrupción. Aquí tengo a un tal Tirabanti, le digo un tal porque no se merece más, que hizo mucho daño a mi región, hizo mucho daño a Trujillo, lo desgració a 1000 y hoy lo han ascendido. ¿Saben cómo nos sentimos nosotros? ¿Sabes la frustración y la impotencia que tenemos? Yo no te hablo como candidata. No me siento candidata de una presidencia. Yo me siento representante del ciudadano peruano. Usted es profesora con más de 3 décadas justamente en el tema educativo. ¿Cuál es la mirada que tiene la educación en el Perú?
no sabe. Si bien es cierto, ahora, y lo que declara en la hoja de vida, desde 2005 estoy en una empresa privada liderada por mis padres. Antes, en otra empresa privada liderada por mi abuelita. Pero durante este desarrollo yo he trabajado simultáneamente y he podido tener contacto porque también en la Universidad Nacional de Trujillo estudié educación especial. Hice todo lo que tenía que hacer, pero dije, aquí no me puedo desenvolver. ¿Cómo van a maltratar al niño con habilidades diferentes de esa forma, metiéndolo a un mismo saco? Y en educación, desde el nivel inicial tenemos que reformar, pero para eso tienen que salir profesionales exitosos de universidades nacionales, donde los rectores no se tiren la plata, no se tiren los presupuestos, y donde se tienen que hacer los ciegos y los sordos, porque les conviene no tener alumnos en las universidades nacionales, no ampliar las vacantes, y es lo que nosotros proponemos, ampliar vacantes en las universidades nacionales e implementarlas como deben implementarse. Yo no dudo de la capacidad docente, soy docente en vigencia, en actividad. No miro de afuera la educación y necesitamos que estas universidades se amplíen en sus vacantes para cerrar ese monopolio de universidades privadas, que no desmerezco, pero que algunas están supuestas a un SUNEDO donde también los líderes políticos pertenecen y también se hacen los ciegos y no regularizarlas como deberían ser, ampliando las vacantes de las universidades nacionales. Vamos a proveer de todo lo que ellos necesitan para que salgan alumnos exitosos y a las posibilidades que ellos se manejan. No podemos lucrar con educación, con una educación que ellos nos venden a su estilo. ¿Mantendría la meritocracia usted? Meritocracia y no caquistocracia, la que estamos ahora, señores. Ahora, el otro tema, la infraestructura. Usted es de La Libertad, pero lo que se presenta en La Libertad también se presenta en otros lugares del país, ¿no? En la diferencia que hay en la zona urbana y la zona rural, ¿no? Sobre todo en el tema de infraestructura, falta de conectividad. ¿Qué haría un eventual gobierno de un camino diferente sobre ese tema? Que todos los años es un sufrimiento para miles y miles de estudiantes, para los padres de familia, para los propios docentes. Mire, no solo en educación. Se han encargado de inaugurar colegios a diestras y siniestras. Se han encargado de inaugurar hospitales y postas médicas a diestra y siniestra. Y todas estas quedaron inconclusas y estuvieron sobrevaloradas, millones y millones. Lo más triste, que se ha cumplido con el pago a estas constructoras, dueñas del Perú. Se han cumplido con estas constructoras y ellos no han cumplido con el Estado peruano, ni en educación ni en salud. Han dejado obras inconclusas. Sufrimos por techos que están caídos. ¿Cómo va a ser posible que Piura, que ahora está teniendo lluvias, al final se quede en sequía? Ninguna represa. Y por esto, situación climatológica, natural, se destruyan los colegios en arenales, porque no hay ningún ente fiscalizador y vaya y controle estas obras fraudulentas y de corrupción. Lo primero que va a ser un camino diferente es investigar qué constructoras estuvieron ahí, en la medida en lo posible y en el mejor de los casos terminen lo que no empezaron. Sé que va a ser bastante complicado, no te quiero mentir, pero sí vamos a prohibir que éstas vuelvan a funcionar libremente y al descaro como lo vuelven a hacer en otras regiones, hasta en las mismas regiones, y vuelven a hacer lo mismo. Sancionaremos y no tendrán participación directa. Y ya para finalizar, ¿cómo está empezando la campaña? ¿Está viajando por todo el país? Sí, hoy esperamos la audiencia, tiene que salir bien. Vamos a esperar que nuestro líder y único
fundador del partido, César Arturo Fernández Bazán, pueda caminar con nosotros. Y nosotros, bueno, ya teniendo la aprobación del Jurado Nacional de Elecciones, porque no admitía algunas listas, había que corregir solamente un tema de fechas o de horas, para ya tener nuestros candidatos, lo publican a nivel nacional y salir con ellos a caminar, pero no a balconazos. No. Nuestra campaña política lo hizo nuestro líder político, César Arturo Fernández Bazán, tal cual él empezó, nosotros vamos a seguir y terminar, que consiste en visitar, conocer y reconocer las necesidades y de enfrentar al mundo y declararles al resto toda la mafia y corrupción que existe en cada una de estas regiones. Meternos en lo más profundo de cada ciudad para poder desenmascarar. Muy bien, a la profesora Rosario de Pilar Fernández Bazán, candidata a la presidencia de la República por el partido Un Camino Diferente. Yo le agradezco y le deseamos los mejores éxitos. Gracias. Vamos a seguir conversando a lo largo de la campaña seguramente sobre los temas que se vayan a presentar, las propuestas que ustedes están planteando como oferta electoral, pero también los principales temas que se registran en nuestro país. Le agradezco la amabilidad. Marca los 5 huaquitos, que es el huaquito de la libertad. Somos un partido que no está secuestrado por millonarios, sino por ti. Él nos debemos a ti. Gracias. Estaba con nosotros la profesora Rosario de Pilar Fernández Bazán, candidata a la presidencia de la República por el partido Camino Diferente. Gracias a ti. A usted. Éxitos. En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026.